Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Muy bien, quisiera poder conversar con ustedes acerca de un mensaje que Dios ha hablado a mi corazón. Y si tomas notas o apuntes, he llamado a este mensaje cambio de ciclos. Cambio de ciclos. Y me gustaría poder introducir este mensaje de la siguiente manera. Estamos viviendo una de las épocas más emocionantes de toda la historia de la humanidad. Y esto es porque estamos por vivir una transición, un cambio de ciclo para la iglesia y el mundo entero, donde nunca antes habíamos evidenciado, señalado, visto tantas evidencias que nos anuncian definitivamente un cambio de ciclo que tiene que ver con el regreso pronto, la inminente regreso de nuestro amado Señor Jesús. Porque aunque muchos le tengan por tardanza, yo sé que mi Redentor, que Jesús viene pronto por su iglesia y esperamos ansiosamente ese día. Que aunque el pecado sobreabunde, que aunque el pecado esté llegando a niveles que nunca habíamos visto, sé que la gracia de Dios va a sobreabundar para animarnos a seguir levantando nuestra cabeza, como habla el libro de los evangelios: erguid y levantad vuestra cabeza porque vuestro Redentor viene pronto. Pero mire, las épocas de transición y cambio de ciclos fueron una de las épocas más emocionantes de toda la historia de la humanidad y de toda la historia de la Biblia. Está lleno de cambios de ciclos, está lleno de transiciones. Y si pudiésemos resumir a grandes rasgos, grandes cambios, grandes transiciones en la Biblia, podría decir que han habido 3 épocas de transición en el pasado. Y ahora estamos en una cuarta a vivir, que cuando el Señor venga por nosotros. Mire, solamente para ponerle como contexto de la importancia de los cambios de ciclo, de las transiciones en la Biblia. La primera fue la generación de Noé. Usted se recuerda que hubo una transición de un mundo antiguo que fue destruido por el diluvio para dar luz a un mundo nuevo, a una nueva humanidad. La segunda gran transición que yo podría mencionar es cuando Dios liberó al pueblo de Israel para conformarse para sí un pueblo de Dios y que les diera leyes, que compartiera con ellos y que supieran ese mundo, esa humanidad, que existía un Dios llamado el Dios de Israel. El tercer gran cambio de ciclo fue la del Nuevo Testamento, la de los evangelios, que por medio del sacrificio de Jesús naciera ya no Adán, ya no Eva, sino que una iglesia para desposarse finalmente en este cuarto gran cambio con Jesús cuando Él venga por nosotros y todos aquellos que le amamos y esperamos su venida. Pero si hay algo de las épocas de transición, de estas 4 que te he comentado, es que donde hubo cambios de ciclos, siempre hubo un momento de oscuridad. Y quiero que veamos que en cambio de ciclo, que en estas transiciones vemos en la Biblia 2 cosas: que hubo gran oscuridad, que había persecución como nunca antes y oposición, pero a la misma vez fueron épocas tan grandes de la manifestación de la luz y del poder de Dios como nunca antes. En la época de Noé, en el cambio de ciclo que yo le hablaba de Noé, Dios se manifestó con milagros impresionantes, trayendo los animales al arca de 2 en 2, trayendo salvación a esa familia en medio de un diluvio. En la época de Moisés, el cambio que le hablaba anteriormente: 10 plagas, el mar rojo dividido en 2, alimento todos los días llamado maná, el agua que salía de la roca, impresionantes. En Hechos de los Apóstoles, en los evangelios, experiencias, milagros que conmocionaron ciudades, el avivamiento, el Pentecostés, tremendo. Pero previo a esos días, previo a esos cambios, era una época de oscura, hostil, difícil. Y la Biblia lo dice: tinieblas cubrirían la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecería el Señor, sobre ti aparecería su gloria.
Y yo no necesito tener el don profético ni ser amigo tuyo íntimo para decir que este tiempo no ha sido fácil. Que este tiempo para muchos de nosotros ha sido un tiempo hostil. Un tiempo tal vez de preguntas, un tiempo donde no estamos como quisiéramos estar. Pero también sé que será una de las épocas de mayor manifestación de la gloria de Dios que jamás ha experimentado la raza humana. Enfermos siendo sanados, la salvación de Jesús llegando a los perdidos, el corazón de los padres volviéndose el de los hijos hacia los padres, un avivamiento de santidad, el fuego de Dios recorriendo las naciones, los corazones, y se está percibiendo ese despertar por la presencia de Dios. Y se está comenzando a ver ese versículo que dice: la gloria postrera será mayor que la primera, que nos anuncian un cambio, una transición espiritual. Pero lo que quiero llegar esta mañana es que debemos entender que estamos a las puertas de una gran transición. Estamos a las puertas de un gran cambio, de una transición gloriosa. Pero necesitamos cambios en nuestra vida. Por favor, quiero que me siga bien. Estamos frente a puertas de una gran transición. De cuando el Señor nos lleve, seamos arrebatados, se hablan los libros de la vida, se menciona nuestro nombre para ser llevados, o lamentablemente el Señor nos guarde avergonzados aquí en la tierra. Pero yo sé que usted y yo estamos trabajando día a día para ser llevados a esa boda de Canaán, a ver al Señor Jesús eternamente. Pero para vivir ese gran cambio, ese cambio de ciclo, hoy en día tú y yo necesitamos un cambio de ciclo. Tal vez sea en una área, tal vez sea en toda tu vida, tal vez sea en tu familia, en tus finanzas, en lo ministerial. Un cambio de ciclos. Necesitamos urgentemente cambio de ciclos. ¿Para qué? Para un día escuchar aquellas palabras que menciona el libro de los evangelios, que dice: en lo poco, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero no estamos exentos de vivir días difíciles. No sé si nota esa semejanza que le estoy tratando de explicar. Que cuando hay cambio de ciclos, la época es oscura, los tiempos son difíciles. Recuerde lo que hablamos: transición de Moisés, el pueblo en esclavitud. Pero ¿cuál era la transición? La tierra prometida. Noé, imagínese el pecado, había subido inmoralidad en la tierra, la humanidad se había perdido. Pero ¿cuál era el cambio? Una nueva tierra, una nueva humanidad. Pero fue difícil. Los hechos de los apóstoles, perseguidos, se muere su Salvador, difícil. Pero ¿cuál era? El Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Entonces nosotros estamos viviendo un gran cambio, esperando ese gran cambio, que cuando Él venga. Pero no quiere decir que todo va a ser color de rosa, que tal vez pasemos por momentos hostiles. Pero Dios nos prometió que donde abundaría el pecado, iba a sobreabundar la gracia de Dios. Que donde hubieran tinieblas, Él amanecería su gloria, su resplandor sobre nosotros. No estamos exentos de vivir una temporada adversa, momentos difíciles, adversos, de desiertos, de pecado en nuestra vida. Pero si hay algo que debemos entender de los cambios, si hay algo que debemos entender de cambiar, de decirle al Señor: quiero un cambio de ciclo, un cambio de temporada, una transición en las diferentes áreas, es lo siguiente. Mire, el cambio debe ser por medio de una revelación de arriba y no una rebelión de abajo. Se lo voy a volver a decir: el cambio debe venir. El cambio de ciclo, el cambio en tu vida, en lo que no está bien, debe venir por medio de una revelación celestial, de una revelación de Dios, y no una rebelión de abajo. Si hoy día estás luchando con tu identidad de género, el cambio viene de tener una revelación del horror que significa una vida lejos de Dios, y no que el cambio venga del mundo que te diga: vive la vida como quieras.
El cambio, si hoy día estás teniendo problemas matrimoniales, si estás batallando con inmoralidades, el cambio debe venir por medio de una revelación de arriba y no una rebelión de abajo. ¿Por qué afirmo estas palabras? Porque Satanás, cual vencido está y solamente conoce la planta de nuestros pies, también intentará, cuantas veces nosotros se lo permitamos, traer cambios de ciclo a nuestra vida. Pero recuerde que los cambios de Satanás, el príncipe de mentira, solamente son para robar, para matar, para destruir. Recuerde que las transiciones, los cambios no son fáciles, lo acabamos de hablar, no son fáciles. A veces son hostiles, a veces son difíciles, a veces nos cuestan lágrimas, a veces nos cuestan relaciones, a veces nos cuestan trabajos. A veces nos cuestan dejar cosas que amamos. A veces nos cuestan pasados. A veces nos cuestan lugares. Pero son cambios que necesitamos. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar, estar preparado para ese cambio cuando el Señor venga. Entonces necesito cambio de ciclo. Necesito una nueva temporada en un área de mi vida. En mi familia, en mi matrimonio, tal vez estás pasando por una crisis con tus hijos, en tu trabajo, de economía, de salud, como sea. Cambios de ciclos, donde lo único que deseas es un cambio en tu vida. Y estas palabras me recuerdan las palabras del salmista David, allá en el libro de Salmos capítulo 23. Que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarías conmigo. Tu vara y tu callado me infundirían aliento. No está diciendo que tu vara y tu callado me van a sacar de la prueba. No, me dicen que me van a dar fuerzas en medio de mis procesos difíciles, en medio de mis temporadas difíciles. ¿Para qué? Para que unjan mi copa con aceite y el bien y la misericordia me siga. Pero necesita haber un cambio de ciclo. Nuestro buen Dios prometió que si bien no íbamos a estar exentos de batallas, de problemas, nos iba a dar fuerza en medio de flaquezas. Que en medio de la crisis, que en medio de la prueba que estemos atravesando, debemos tener bien claro que Dios estaría con nosotros para cambiarnos de ciclo. Viene un cambio de ciclo para tu vida. Se asoma una nueva temporada. Y a esto yo le he llamado cambio de ciclos. Pero debe ser por medio de una revelación de arriba y no una rebelión de abajo. Y la Biblia nos narra acerca de algunos cambios de ciclos. Nos narra acerca de algunas transiciones. Y quiero poner base bíblica a estos pensamientos. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 17, verso 7. Libro de Juan, los evangelios, capítulo 16, verso 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy. Estas son palabras de Jesús. Está hablando el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. En otras palabras, ¿sabe lo que la Biblia está diciendo aquí? Es necesario, mire, cerrar un ciclo. Es necesario que venga otro ciclo mejor. Pero nota aquí que no está hablando cualquier persona. No está hablando Judas, no está hablando el apóstol Pedro, no está hablando Juan. No, está hablando el mismo Señor a sus discípulos, nuestro Salvador, y le dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Mire, y remontémonos a esos años, millones de años atrás. Imagínese que usted es un seguidor, es un discípulo de Jesús. Y como discípulo usted oyó esas enseñanzas. Como discípulos usted vio a Jesús hacer milagros. Como discípulo vio a Jesús quebrantar, romper tantas paradigmas, estructuras religiosas. Como discípulos usted compartió, comió con Jesús. Y Jesús llega, el Salvador, el cambio. 400 años de silencio hubo del último profeta. Y Juan el Bautista anuncia a Jesús: he aquí el Cordero. Él es la promesa. Usted es discípulo, no te vayas, Jesús. Pero Él está diciendo: me tengo que ir. Yo le hubiese dicho: Jesús, no te vayas. Por último, que se vaya Judas, que te va a entregar. Pero tú no te vayas.
¿Cómo te vas a ir? Eres el Salvador. Pero la respuesta de Jesús era: si no me voy, si no cierro este ciclo, si no hay una transición, no va a venir algo mejor. No va a venir la investidura de lo alto. No va a venir un avivamiento del Pentecostés. No va a venir el nacimiento de la iglesia. No va a venir llamas como lenguas de fuego. No va a venir. Me parece a mí que los discípulos se habían acostumbrado a una forma de vivir la vida cristiana, como muchas veces nosotros nos acostumbramos a una forma de vivir la vida cristiana. Nos acostumbramos a estar en el desierto. En el desierto tenían maná, tenían agua, pero no era lo que Dios quería. Dios quería llevarle un cambio de ciclo a la nueva temporada, pero el pueblo de Israel se acostumbró al desierto. Como muchos de nosotros nos acostumbramos a siempre estar en lágrimas, a siempre estar abandonados, a siempre sentirnos solos, a siempre estar lejos, a siempre fallarle a Dios. Y nos acostumbramos a nuestra forma de vida cristiana así. Cuando lo que Dios quiere es decir, cerrar ese ciclo para dar comienzo a un nuevo ciclo de vida en abundancia, de santidad, de paz, de sanidad. Por eso es tan importante hablar acerca de los cambios. Pero los cambios deben venir por medio de una revelación de arriba y no una rebelión de abajo. Y de pronto vemos que el Señor está avisándoles que viene un nuevo tiempo a sus discípulos. Mire, déjeme decirlo de esta manera: un nuevo ciclo. Recuerde que todo lo que estamos hablando son cambios de ciclos. Este cambio era establecido por el Padre, donde iban a ser investidos de lo alto, iban a ver mayores cosas que Jesús. Él se lo había hecho, se lo había dicho: mayores cosas que estas vas a hacer. Un avivamiento glorioso. El problema era que los discípulos no querían ese cambio, no querían cambiar. Pero nota aquí las palabras de Jesús: venía una transición espiritual, venía una gloria diferente, venía una gloria nueva. Las palabras de Jesús eran: tienen que entender que tiene que haber un cambio de ciclo. Ahora va a comenzar la época del Espíritu Santo, de la llenura, del desarrollo del Dios ahora dentro de ustedes. Un avivamiento glorioso, extraordinario, que Él lo iba a fortalecer cuando estábamos en debilidades, que nos iba a sanar cuando estábamos en enfermedades. Entonces, les hablo todo esto para que podamos entender que del mismo Jesús iba a venir un cambio. De Jesús ahora el Espíritu Santo. Del Cordero ahora del Dios, de la voz, de la mano de Dios, del dedo de Dios. Ahora, podemos entender eso. Espero que me esté dando a entender. Podemos entender que Jesús está planeando, está diciendo un cambio de ciclo, un cierre de ciclo, otro nuevo. Pero la pregunta sería: ¿cómo iba a ser Jesús para que ese ciclo se cerrara y comenzara otro nuevo? ¿Qué iba a tener que hacer Jesús para que hubiera un cambio de ciclo, una transición? ¿Cómo lo iba a hacer? Usted sabe, y que gracias a eso estamos hoy día. Él tenía que morir. El plan para que ese ciclo se cerrara de Jesús, iniciara uno nuevo del Espíritu Santo, hubiera un cambio de ciclo, había que tener una muerte. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo: les conviene que yo me muera. Les conviene que yo me muera. ¿Para qué? Para que venga ese cambio de ciclo. Es necesario que yo me muera para que venga esa transición. Entonces, me parece que me empecé a dar cuenta que en la Biblia nos habla que para entrar a un nuevo ciclo, para que se acabe el ciclo de que vives una vida apartada, difícil, se acabe ese ciclo, algo tiene que morir. Algo tiene que morir. Morir a nuestro mal carácter, morir a nuestras inmoralidades, a nuestros pecados, a nuestra insensibilidad a su presencia, legalismo, religiosidad, morir a nuestro yo, a nuestro orgullo. Algo tiene que morir para que venga ese cambio de ciclo. Y es precisamente esto último que yo les hablo, lo que quiero hablarles el día de hoy.
que viene un cambio de ciclo para tu vida, viene una transición gloriosa espiritual en las áreas que estás viviendo, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en lo personal, en tu salud. Viene un cambio de ciclo, pero antes de que venga un cambio, algo debe de morir, algo debemos dejar atrás, un asunto pendiente tenemos que arreglar, algo debe morir. ¿Para qué? Para que resucite ahora el plan que es perfecto, que es bueno y en gran manera de Dios. Entonces, me di la tarea de buscar algunas transiciones en la Biblia, algunos cambios de ciclo. ¿Y por qué hablo acerca de estos ejemplos? Porque tal vez te sientas muy identificado. Te sientas muy identificado en el momento hostil, antes del cambio, de lo que estaban viviendo estos personajes. Y cómo ellos supieron morir, a qué murieron para entrar a ese cambio de ciclo, para entrar a esa temporada nueva. Entonces, aquí tengo algunos, lo vamos a ir desarrollando. Pero por ejemplo, muerte de Moisés, hay una muerte. ¿Para qué? ¿Cuál es el cambio? Levantamiento de Josué. Muerte de Usías, ¿para qué? El tiempo de Isaías. Muerte de Nabal, ¿para qué? Rescate de David. Muere el esposo, aquí vemos un profeta. ¿Para qué? Para que se levante una mujer bendecida. Entonces vamos a ir con el primero, en honor al tiempo. Mire, si tomas notas o apuntes, primer cambio de ciclo, de libertad a conquista. ¿Qué vamos a ver aquí? Muerte de Moisés, levantamiento de Josué. ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? Vaya conmigo allá al libro de Josué. Libro de Josué capítulo 1, verso 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ayúdame a predicar por favor, ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Sabe lo que estamos viviendo aquí? ¿Sabe lo que estamos viendo? Es una transición espiritual. Es un cambio de ciclo. Mire, para ponerle en contexto de la importancia de este hombre, del siervo de Dios llamado Moisés, de la importancia del acontecimiento de la muerte que estamos viendo aquí, que era Moisés. Mire, usted sabe que Moisés fue un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Primera importancia, la importancia de que habían perdido a este hombre. ¿Qué iban a hacer ahora? Segundo, Moisés fue el que levantó aquella vara, que era un pedazo de madera, y abrió el mar rojo en dos. Tercero, Moisés envió la plaga para que Faraón dejara libre al pueblo de Israel. Cuarto, Moisés subía al Sinaí y todo el Sinaí temblaba. Quinto, Dios no permitía que hablaban en contra de Moisés, y cuando pasaba eso, Dios se metía en el asunto y decía: no hablen de mi siervo Moisés. Yo con ustedes hablo por medio de los profetas, hablo por medio de acá. Yo con mi siervo Moisés hablo cara a cara. Moisés era el hombre, sexto, del maná. Moisés era el hombre que golpeaba la roca y de la roca salía agua. Levantaba las manos, y cuando él levantaba las manos, allá abajo había victoria. Entonces, ¿qué pasa? Moisés, el hombre de Dios, el ungido, que hacía todo esto, que Dios lo permitía, muere. El hombre que permitía de alguna otra forma el pueblo de Israel se sentía así, que todo iba a andar bien con él. Pero muere. Mi siervo Moisés ha muerto. Tal vez que hubiésemos hecho nosotros ahí: no, ¿cómo se va a morir? ¿Cómo se va a morir el hombre de Dios? Entonces mire lo que pasa. Y eso es lo lindo de la Biblia, porque dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú. ¿A quién le está hablando? Al ayudante. ¿Quién era el que estaba ayudando? ¿Quién era? Josué. Ahora tú, ven para acá, porque ya no vas a ser libertador, ahora tú vas a ser conquistador. Se termina la vida en el desierto, y en ti va a comenzar la tierra en abundancia, que fluye leche y miel. Vas a entrar tú y todo el pueblo, y por medio de ti vendrá un nuevo tiempo del Espíritu, vendrá una gloria nueva. Pero se había muerto el libertador. ¿Y ahora qué? Iba a entrar un joven, el ayudante llamado Josué.
Me parece entonces que lo que estoy hablando aquí es un cambio de ciclo. Mire, se acabó, y por favor óigame con oídos circuncidados, se acabó la época de buscar la libertad. Ahora iban a entrar a la época de la conquista. Ahora iban a entrar a la época de la vida en abundancia. Se acabó la temporada del desierto para entrar ahora a la tierra prometida. Mire, se lo voy a espiritualizar. ¿Ya estás en discipulado? ¿Ya aceptaste al Señor? ¿Ya han orado por ti? ¿Ya has sido libre? ¿Ya has conocido al Señor? Ahora no nos podemos quedar con eso. Necesitamos seguir creciendo, creciendo, creciendo. El apóstol Pablo lo habla diciendo: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, un nuevo cambio de ciclo. Entonces lo que está pasando aquí es que el pueblo de Israel lo único que conocía era el desierto. Lo único que conocía era que Dios lo sustentaba en medio del desierto. Lo único que conocía era el maná, pero Dios no quería eso para el pueblo de Israel. Quería la tierra donde fluiría leche y miel. Quería la tierra donde lo que ellos sembraban iban a cosechar. Pero se habían acostumbrado al desierto. Se habían acostumbrado a esa forma de vivir el desierto. Y muchas veces nos vemos reflejados como ellos, que nos acostumbramos a vivir en el desierto, que nos acostumbramos a vivir lejos de Dios, que nos acostumbramos a vivir una vida cristiana a medias, cuando en realidad no es lo que Dios quiere para tu vida. A veces en el desierto nos alejamos de Dios, nos enojamos con Dios. ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando por este momento? ¿Acaso no dice la Biblia que cuando Moisés fue a hablar con el faraón, le dijo: Moisés, deja ir a mi pueblo que sea libre para que me sirva? En una segunda oportunidad va faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿Y dónde se iba a ir el pueblo de Israel? ¿A la tierra de Canaán? ¿Dónde iba a ir? Al desierto. Quiere decir que en el desierto también se sirve a Dios. Quiere decir que en el desierto también se hace fiesta. Entonces aquí Dios tenía un cambio, una transición. Ya no del desierto, pero algo tenía que morir. Cuando ponía base bíblica, tuvo que morir Jesús por nosotros. Y eso nos cayó de gracia a nosotros. Pero aquí tenía que morir alguien. Tenía que morir el hombre de Dios. Le dije toda la importancia de lo que significaba Moisés para el pueblo de Israel. Tenía que morir algo. ¿Para qué? Para entrar a algo nuevo. Iglesia, queridos, queridas, algo tiene que morir en nosotros. Algo debemos dejar atrás. Algo debemos solucionar. Algún mal carácter tal vez, o alguna forma mala de responder problemas en tu casa. Algo debemos de solucionar. Felipe, pero no soy el pueblo de Israel que tenía un Moisés. Yo no tengo un Josué. El pueblo de Israel la tenía fácil porque murió ahí el Moisés y entró a la tierra prometida. Y tenía a Josué ese cambio. Pero por nosotros hace más de 2000 años atrás vino a este mundo un hombre Dios en forma de hombre, para morir por nosotros. Y Él dijo: yo he de morir para que tengan un nuevo cambio. Yo he de morir para que tengan una nueva transición en Cristo Jesús. Entonces, aquí muere Moisés. Por eso entiendo que aquí hay un cambio de ciclo. La libertad y la liberación fue algo hermoso. Salir de la esclavitud al desierto fue algo hermoso, algo glorioso. Pero no se podían quedar ahí. Venía ahora el tiempo de la conquista. Venía ese cambio de ciclo para su vida. Venía una gloria mayor. Pero ¿cuáles eran sus palabras? No, yo me acostumbré a esta gloria. No, que no venga Josué, estamos bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero venía un tiempo de cambio de ciclo para su vida. Iglesia del Señor, novia, hermanos, hermanas, queridos, prepárate, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para su pueblo. Son las que Dios tiene preparadas para tu familia, para tu casa, para tu salud, para tus finanzas, para todo lo que te rodea. Pero antes de ese cambio, algo tiene que morir. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero decirle. Pero para que el pueblo de Israel entrara a Canaán, algo tenía que morir. Mire, segundo,
Cambio de ciclo. Este segundo cambio. Cambio de ciclo. De no tener fuerzas a vivir experiencias sobrenaturales. ¿Qué encontramos aquí? Muerte. Hay una nueva muerte. Ya no de Jesús, ya no de Moisés. Muerte de Usías. ¿Para qué? El tiempo de Isaías. ¿Dónde encontramos esto? En el año Isaías capítulo 6, verso 1. Vaya conmigo ahí, Isaías capítulo 6, verso 1. Y dice: en el año de la muerte. Otra muerte. Para tener un cambio, muerte, algo tiene que morir. Del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba todo el templo. Y luego usted sabe que dice, tiene esa experiencia sobrenatural que dice: y vi ángeles, serafines. Tremendo lo que vio Isaías. Tremendo esa visión, esa experiencia sobrenatural. Pero primero había una muerte. Usted sabe que el profeta de Dios era Isaías era un profeta de Dios. Y dice que en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor. En otras palabras, si ponemos en contexto de lo que hemos enseñado anteriormente, os conviene que se muera Isaías, os conviene que se muera Moisés, os conviene que se muera, que yo me muera. ¿Por qué? Porque después de esta muerte de Usías, leemos que Isaías pudo ver al Señor. Después de que algo murió, ¿qué pasa con Isaías? Tiene una experiencia sobrenatural. Pudo ver al Señor. Mire, este pasaje tiene muchas aplicaciones, tiene muchas enseñanzas, pero quisiera tomarlo de la siguiente forma. ¿Saben lo que significa Usías? Usías significa fuerza. Es el significado de Usías. Literalmente significa fuerza. Yo no sé si alguna vez usted ha quedado sin fuerza. Puede levantar su manito así: yo he quedado sin fuerza. Hemos quedado sin fuerza. Sin fuerza para trabajar, sin fuerza para seguir adelante. Tal vez muchas veces sin fuerza para venir a congregarnos, para buscar al Señor, sin fuerzas espirituales. Entonces, note que si Usías es la fuerza, significa fuerza. Lo que el profeta está diciendo: cuando se murió la fuerza, cuando me hice débil, cuando murió mi propia fuerza, cuando murió mi propia manera de llevar la vida, cuando murió mi propia pensamientos, mi propio corazón, mi propia manera de pensar, que no le daba espacio a Dios, cuando perdí mis fuerzas, entonces, ¿qué pasó? Pude ver al Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que para tener experiencias gloriosas, para tener esas experiencias que nos enamoran, esos encuentros de Dios extraordinarios, ¿qué tengo que hacer? Rinde tus fuerzas. Ríndete. Pierde tus fuerzas. El apóstol Pablo lo habla, que en mi debilidad Él se fortalece. Me parece entonces que esto es un cambio de ciclo. Se acaba el ciclo de las fuerzas propias. Se acaba el ciclo de ser sabio en la propia opinión. Se acaba el ciclo de correr la carrera sin Cristo. ¿Para qué? Las fuerzas terrenales. ¿Para qué? Para tener esas experiencias con Dios. Para tener esas experiencias poderosas, extraordinarias, esos encuentros que renuevan nuestro corazón. Tal vez hoy has venido en debilidad. Tal vez has tenido días difíciles. Usted sabe que no es igual a como era antes. Usted sabe que no tiene las mismas fuerzas que tal vez tenía antes. Usted sabe que se siente en debilidad. Pero hoy es tu mañana. Hoy has venido en esta mañana para decirle: Señor, me rindo. Lo he intentado en mis fuerzas, en mi Usías. Lo he intentado en mi forma de vivir la vida, Señor, pero necesito un cambio de ciclo. ¿Para qué? Para verte a ti, para ver tu rostro, para ver tu gloria, para ver, Señor, en medio de mi enfermedad, para ver en medio de mi escasez, para ver en medio de mi familia. Se tuvo que morir Usías. ¿Para qué? Para que el Señor permitiera tener ese encuentro glorioso con Isaías. Pero hermano, usted entonces quiere que seamos una iglesia débil. Entonces, que siempre ande debilucho, que siempre ande ahí con pocas fuerzas. Sí, quiero que seamos débiles en nuestra fuerza terrenal.
Porque cuando no usamos la fuerza humana, es cuando el Espíritu de Dios nos fortalece. Es cuando el poder de Dios se comienza a mover en medio de nosotros. Es cuando comienza a obrar. Hay una canción mientras ministrábamos que me recordaba que dice: levantó mis manos, aunque no tenga fuerzas. ¿Se recuerda esa canción? Levantó mis manos, aunque tenga mil problemas, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levante sus manos. Si has venido esta mañana sin fuerzas, recibe fuerzas. Recibe fuerzas de lo alto. Sin fuerzas tal vez para perdonar, para trabajar, para estudiar. Tal vez ha venido desánimo, depresión, crisis. Recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Que se muera Usías para experimentar lo nuevo de Dios. En el nombre de Jesús. Cambio de ciclos. Seguimos avanzando. Gracias hermano. Siempre atento ahí los hermanos de alabanza. Entonces, Isaías, ¿te conviene que yo me muera? No, ¿cómo te vas a morir, Usías? ¿Cómo te vas a morir sin la fuerza? ¿Cómo te vas a morir sin la fuerza para el pueblo? Era un rey. ¿Cómo te vas a morir? Te conviene que yo me muera. ¿Para qué? Para que experimentes lo nuevo, el cambio. Para que veas al Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba todo el templo, y habían ángeles y serafines. Esa visión hermosa. Una muerte. Tiene que morir algo. Tercera, mire, vamos avanzando rápido. ¿Qué pasa aquí? Cambio de ciclo, de insensatez a reconocer errores. ¿Cuántos reconocemos errores? Uy. ¿Qué muerte vemos aquí? Muerte de Nabal. ¿Para qué? ¿Cuál es la transición, el cambio? Rescate de David. ¿Dónde encontramos esto? Vaya conmigo allá al libro de Primera de Samuel, capítulo 25, verso 37 al 38. Y dice: pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Verso 38. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Otra muerte. Se muere Nabal. Usted se recuerda lo que significa Nabal. Si no se recuerda, no importa, yo se lo digo. ¿Sabe lo que significa Nabal? Su significado de nombre significa insensato. ¿Qué quiere decir insensato? Necio. Necedad. Mire, quisiera contarle brevemente lo que estamos leyendo aquí, el contexto de esta historia, porque nos va a ayudar a entender al cambio que quiero llegar. Dice la Biblia que llegaron unos emisarios de David a la casa de Nabal a decirle: venimos de parte de David a pedirte alimento, a pedirte comida. Necesitamos alimento. Y viene Nabal y le dice: ¿y quién es David? Ya había matado a Goliat, ya era famoso. Y le dice Nabal a sus emisarios de David: ¿y quién es David? A mí se me hace que se fugó, que es un esclavo y que ahora quiere venir a molestarme, a quitarme tierras. Así que no les voy a dar alimento, no les voy a dar pan. Yo le estoy parafraseando lo que dice en versos anteriores. Y David, hermano, se pone pero así enojado y dice: yo voy a hablar con ese hombre, con Nabal. ¿Quién es? Y fue con los emisarios nuevamente a la casa de Nabal. ¿Y sabe qué? Nabal les dice: ¿y quién eres? Y cuando David escucha nuevamente eso, dice David que el corazón era matarlo, a Nabal. Lo quería matar porque no había reconocido su fama. Lo estaba tal vez ninguneando, qué sé yo, y lo quería matar. Y cuando quiere matar David a Nabal, sale al encuentro, y aquí llegamos al versículo, Abigail, la esposa de Nabal.
Aquí vemos su esposa, no sale el nombre, pero es Abigail. Abigail era una mujer temerosa de Dios, era de buen parecer, era una excelente esposa, conocía al Señor, era temerosa. Y cuando David lo intenta matar, Abigail intercede y le dice: David, no le hagas caso a este hombre, es insensato, porque así es su nombre. Él no te quería mandar a decir eso. No le quería dar alimento, así como salvando, poniendo de la fianza a su esposo Nabal. Pero mira, aquí te traigo uvas, aquí te traigo panes, aquí te traigo esta ofrenda. ¿Y sabe lo que pasa? David se calma y frena la mano para matar en contra de Nabal. Lo que quiero llegar después de este contexto que acabamos de leer es que días después vemos que este hombre se muere ya no por la mano de David, sino que se muere porque él tenía un pecado, un vicio, que era el alcohol, y su corazón se endureció y muere. Entonces me llamó la atención porque cuando David se da cuenta que se murió Nabal, llega nuevamente con Abigail y le dice: gracias por tu intercesión, gracias por tu intervención, porque ahora me doy cuenta que si lo hubiese matado, la sangre del inocente hubiera tenido como vengador. Un espíritu vengador se hubiera levantado contra mí. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que cuando se muere Nabal, que quiere decir insensato, David reconoció su error, que podía haber matado a alguien. No sé si me logro entender lo que estoy hablando. Pero cuando se murió Nabal, David llega nuevamente con Abigail y le dice: gracias por haber intervenido, porque si no, sangre inocente, el espíritu de vengador por las manos derramadoras de sangre hubiese caído sobre mí. ¿Qué me parece que pasa en ese contexto? Reconoce David. Cuando muere algo en nosotros, viene el reconocer. Y aquí no quiero entrar mucho, pero a veces como esposos o como esposas no reconocemos nuestros errores. No reconocemos. No damos nuestro brazo a torcer y reconocer que estuvimos mal, que hablamos mal, que dijimos una palabra que no era correcta, que hablamos de otra persona, que nos referimos a una circunstancia que no era correcta. Y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Algo tiene que morir. ¿Acaso no dice la Biblia que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia? Yo no sé si tú y yo queremos recibir misericordia. Yo quiero recibir misericordia, pero ¿qué tengo que hacer? Reconocer. Reconocer, jóvenes, que si estás fallando ante Dios, pedir ayuda. Reconocer que si estás teniendo problemas de identidad, de pensamientos de este mundo, de ideologías, venir aquí y decir: necesito ayuda, necesito administración. Reconocer tal vez que no has sido un buen hijo, reconocer que no has sido una buena hija, que has desobedecido, que has deshonrado a tus padres tal vez, que has vivido en rebelión. Reconocer. Pero ¿cómo se reconozco? Algo tiene que morir. Aquí se murió lo insensato, aquí se murió lo necio, se muere Nabal. ¿Para qué? Para reconocer errores, un nuevo ciclo. Y David desde ahí en adelante comienza a darse cuenta de sus errores, a pedir perdón. ¿Por qué? Porque se murió lo insensato, se murió lo necio. Le vuelvo a preguntar: ¿usted reconoce errores? En su trabajo reconoce errores. En su casa reconoce errores. Varones, hermanos, jóvenes, ¿reconocemos nuestros errores en nuestra casa? ¿Le ha tocado pedir perdón a su esposa? ¿Le ha tocado pedir perdón a sus padres, a sus autoridades? ¿Reconocemos, jóvenes, nuestros errores cuando hemos fallado? He fallado, necesito ayuda, papá, mamá. O nos aislamos, o llegamos a nuestra casa y nos encerramos en nuestra puerta. ¿Estamos reconociendo? Padres, como padres, ¿estamos reconociendo nuestros errores? ¿Estamos reconociendo nuestros errores de que nos importa lo que están viendo nuestros hijos, lo que está oyendo nuestros hijos? Que no lo dejamos, no, está bien no, está todo bien. Que le decimos: hoy día no vamos a ver series de televisión, hoy día no vamos a pedir comida, hoy día no nos vamos a encerrar en nuestros cuartos, nos vamos a poner a orar en la mesa.
Pero resulta que a veces eso no pasa porque como padres, al no reconocer los errores, llegamos cansados. No importa si vamos a ir el domingo. No importa si va jóvenes. Ahí Dios le habla. No. Debemos estar atentos a este mundo porque recuerden lo que le dije al principio. Los cambios de ciclos, los cambios en nuestra vida deben venir por medio de una revelación de arriba y no una rebelión de abajo. Tal vez en tu casa, en tu familia, o tú no lo sabes, tu hijo está teniendo problemas de identidad. O tal vez de soledad, de crisis, de depresión, de angustia. Hoy día las tasas más altas de depresión, de angustia, de crisis lo tienen los adolescentes. Compartía la semana pasada en una de las iglesias allá en Estados Unidos, y la cantidad de gente, de adolescentes que se va de sus casas, que deja todo y no lo encuentran. Y el único lugar que lo encuentran después es un cementerio, porque se quitó la vida. ¿Por qué? Porque no supimos hablar, reconocer, hablar, confesar. Y si el cambio no viene de una revelación de arriba en la casa, el cambio va a venir por una rebelión de abajo. Mire, quiero ponerle esto. Hay un influencer, hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, llamado Jeffrey March. Este influencer, que tiene su red social donde mayor seguidores tiene es en TikTok, tiene más de 650,000 de seguidores, y la mayoría de sus seguidores, oiga esto, no son papás, no son jóvenes adultos, no son niños, son adolescentes. Y este hombre en sus videos dice consignas como esta: Dios es no binario y el género biológico es falso. El influencer de TikTok Jeffrey March se ubicó en las palestras de la red social en estos últimos tiempos, afirmando que ellos, la sociedad, los padres, la iglesia, ya sabían que los roles de género eran falsos. El sexo biológico es falso. No existe tal cosa como nacer hombre o nacer mujer. Y aconseja a sus seguidores, que son adolescentes, a que no tuvieran contacto con sus padres si no estaban de acuerdo con estas creencias que ellos les decían. En uno de sus videos dice: si el hombre fue creado a imagen de Dios y la mujer a imagen de Dios, entonces Dios debe ser trans. ¿Por qué le digo todo esto? Porque una familia, una mamá, no sabía que su hija estaba pasando por un momento de crisis, de saber si le gustaban las mujeres. Y la mamá, por trabajar y no cuestiono eso, no quiere que diga que no tengo que trabajar, no, porque es esforzada y eso se valora. Pero por estar pendiente de otras cosas perdió la importancia a su hija. Y la hija adolescente comenzó a influenciarse, necesitaba que alguien la alentara, que alguien le dijera un cambio, que alguien le dijera: este no es el camino. Y la familia, por creer que todo estaba bien, por estar preocupada de otras cosas, esta adolescente se dejó influenciar por este TikToker. Y lo que hace él es tener contacto, mandar en mensajería interna a estos adolescentes para invitarlo a una red social privada y enseñarle material pornográfico a los adolescentes. Y la forma de que él tiene para engañarlos, para seducirlos, no solamente él, sino que muchos. Es decir, si lo haces público, tus papás se van a enterar. Si lo haces público, todos te van a conocer. Cuando yo hablaba con esta hermana, yo le preguntaba y le llevaba a qué había pasado. Y el problema es que no había reconocido. El problema es que no había algo muerto en ella, de decir: tengo que poner un alto a las cosas de mi vida que son urgentes, pero hay algo importante en mi casa que está pasando. Porque el cambio en su hija no vino por una revelación de arriba, vino por una rebelión de abajo. ¿Que se podía haber evitado? Claro que sí.
¿Se podía haber evitado? Por supuesto que se podía haber evitado. Y hemos estado hablando, trayendo enseñanza, amor, tratando de hablar con su hijita. Pero ¿por qué pongo esto? ¿Por qué hablo esto y abro mi corazón con respecto a eso? Porque los padres tenemos que estar atentos. ¿A qué están viendo nuestros hijos? ¿A qué están oyendo nuestros hijos? Ah, no, si ellos son grandes. No, porque después podemos lamentar tantas cosas, siendo que pudimos haber cambiado desde un comienzo. Reconocer que no nos hemos intervenido, no nos hemos involucrado tal vez. Algo tiene que morir. Me estoy dando a entender, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Algo tiene que morir. Así como reconocer como padres, también reconocer en nuestro matrimonio, como hijos, como jóvenes, como trabajadores, como familiares. Algo tiene que reconocer. Que se muera la insensatez, que se muera la necedad, porque cuando se muere la insensatez, cuando se muere Nabal, entonces uno reconoce errores. La Biblia dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Felipe, es que no sabes lo que he estado. Si conocieras mi vida, los problemas, tengo culpa, tengo vergüenza, le he fallado a Dios, a mis padres. Pero el Señor te viene a decir: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ay, me quedan 7 minutos, pero mire, tengo culpa, le he fallado a Dios. ¿Qué puedo hacer, Felipe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que morir yo? No, tú no te tienes que morir. Si estás en desierto, si estás pasando por valles, si estás pasando por pecado, por vergüenza, por dolor, por tus errores del pasado, por esclavitud, por muerte espiritual, mira toda la cuenta que tengo. ¿Qué tengo que hacer? Tu cuenta es cero, porque Él ya murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ya hubo una muerte por nosotros. No le debes nada a nadie. Con esto termino, si los hermanos de la alabanza me ayudan. Cuarta, cambio de ciclo, del acreedor a la abundancia. Muere el esposo, hay una muerte de un profeta. ¿Para qué? Para resucitar el cambio de ciclo, una nueva temporada. Se levanta una mujer bendecida. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, y dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Otra muerte. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis hijos para esclavos suyos. Se murió un siervo de Dios. Era un profeta de la escuela de Eliseo. Era un profeta. Lo que le quiero contar es que este hombre que se murió, y mire, a pesar de que era un siervo de Dios, este hombre, este profeta, tenía su casa endeudada. No sabía administrar sus recursos. Era incapacitado para saber administrar su casa endeudada. Estaba en pobreza, y solo se muere y deja el tremendo problema con sus hijos y su esposa. Le dejó la tremenda deuda y se murió. ¿Convenía que se muriera? ¿Sí o no? No. Si era el esposo. En aquel tiempo solamente el hombre podía trabajar. Naturalmente no convenía que muriera, pero muere. Muere el hombre que traía la provisión. No sabía administrar, tenía la casa endeudada, pero muere. Pero luego que muere, dice la Biblia que se le acerca el profeta y dice que ella pone un negocio. No tiene mucho, tiene un poco de unción, paga la deuda y logra muchas cosas. Tenía algo poco, pero para entrar a esa nueva tierra bendecida, para entrar a esa tierra de bendición, no solamente espiritual, sino que natural, algo tenía que morir. Se murió su esposo, que era un mal administrador. Naturalmente no era lo mejor, porque era el hombre que traía los recursos. La realidad era que las mujeres no podían trabajar, pero se murió. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio de ciclo. Y esta mujer, con lo poco que tenía,
con el aceite que tenía, con lo poco, Dios la bendijo. Y comenzó a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Entonces me parece que hay otro cambio de ciclo. Se acaba el ciclo de la pobreza. Se acaba el ciclo de la pobreza del alrededor para dar inicio a un nuevo ciclo. A un ciclo creativo para hacer riquezas. A un ciclo creativo de lo poco para hacer mucho. Pero hacía falta que se muriera su esposo. Naturalmente era lo ilógico, pero para el reino de Dios era lo que tenía más sentido. ¿Qué tiene que morir en tu vida? ¿Qué puedo hacer, Felipe? ¿Qué puedo hacer si necesito un cambio de ciclo? ¿Qué puedo hacer si estoy acostumbrado en el desierto como el pueblo de Israel? Vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la solución? Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Tiene que ver con una renovación de nuestra mente. ¿Qué pasa, Felipe? Punto número 2. Uy, se me fue ahí la pantalla. ¿Qué pasa si estoy sin fuerzas? Como el número 2, que se muere Nabal. ¿Qué hago? Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Felipe, ¿qué pasa si no he reconocido mis errores? Si he vivido una falta en mi casa. La Biblia dice: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que confiesa y se aparta será perdonado. Felipe, ¿qué pasa si necesito un cambio de ciclo en mi finanza? Estoy pasando, mira, todo está caro. La inflación en Chile, no tengo trabajo, me ha costado estar firme. El Señor le dice a Israel: me ha dicho, no va a faltar en la harina, en la tinaja, ni va a disminuir el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. No sé qué cambio estás pidiendo, no sé qué cambio necesitas. Solo sé que el Señor te va a dar fuerzas. Solo sé que el Señor te va a multiplicar eso poco que tienes. Solo sé que te va a dar fuerza. Solo sé que te va a sacar del desierto. Pero antes de eso, algo tiene que morir. Cambio de ciclos. Cambio de temporada. ¿Qué cambio de ciclo necesita? ¿Qué cambio de ciclos necesitas en tu vida? Tal vez necesitas un cambio de ciclo de salvación, de que no conoces a Jesús y ahora que lo has oído, necesitas ese cambio de ciclo. Necesitas un cambio de ciclo de ser perdonado. En tu familia, en tu casa, no sé. Lo único que sé, que el Señor ha prometido ya un cambio. Pero algo tenemos que hacer nosotros. Él ya murió, Él ya pagó, ahora me queda a mí. Dios no puede hacer todo por nosotros. Él ya lo hizo todo. Pero hay cosas que no puedes decidir por ti, que no puedes decidir por mí. Nosotros lo tenemos que hacer. Póngase en pie. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.